Dice nuestro artículo 619 del Código de Comercio que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. De esta definición podemos desmembrar 4 principios o características fundamentales de los títulos valores. Hoy vamos a revisar una de ellas, la literalidad. La literalidad constituye una de las características más sobresalientes de los títulos valores. Debido a ellos, en principio, tanto acreedores, deudores, saben con precisión cuál es la prestación económica incorporada en el tenor literal del título. Es decir, todas las personas en principio deben conocer ab initio toda la relación que devino de la creación de ese título valor. Y esto gracias a la literalidad incorporada dentro del título valor. Tópicos a tratar. Vamos a revisar el concepto de literalidad. Vamos a revisar el principio de la literalidad cuando el título valor ha sido alterado. Vamos a revisar la literalidad de los títulos valores frente a algunos documentos que requieren remitirse a otros para completar esa literalidad. Asimismo, vamos a revisar los documentos anexos al título valor, característica también de nuestra literalidad. Como concepto de los títulos valores, de esta característica se van a desprender todas las condiciones que rigen el nacimiento, es decir, cómo nace el título valor, cómo existe, si el título valor únicamente fue entre creador y beneficiario o si este título se fue endosando y circuló, y la extinción de la relación cambiaria, es decir, cuando el título valor tiene una fecha de vencimiento de la obligación hasta ese momento. Todas las condiciones que regulan el título valor van a estar comprendidos en el mismo, desde su inicio hasta su terminación o cobro del título valor. Voy a colocar esto por acá. Es el principio donde los derechos, acciones, obligaciones y excepciones cambiarias se derivan de la redacción del texto del documento. Es decir, que a partir de nosotros revisar el título valor, llámese letra de cambio, pagaré, cheque, bono de prenda, bono de depósito, carta de porte o conocimiento de embarque, revisando el documento vamos nosotros a poder comprender todos los derechos que tenemos, las obligaciones que hemos adquirido y qué acciones podemos incoar o impetrar frente a los deudores si nosotros somos, en el caso de que seamos los legítimos tenedores y estemos legitimados en activa para cobrar este instrumento. El suscriptor solo va a estar obligado con la prestación en los términos que quedaron escritos en el documento. Únicamente lo que está escrito en el documento es la obligación y el contenido de esa prestación. No podría ningún acreedor o legitimado en la acción cambiaria por activa derivar unas condiciones que no están expresamente
escritas o elaboradas, incorporadas en el título valor. Asimismo, el avalista, miren que ya vamos incorporando unos términos que a medida que vayamos continuando y revisando desde el inicio, se incorporan unas palabras clave o unos términos que se requiere de profundización y de investigación por parte de ustedes, porque son unos términos que vamos a ver en módulos más adelante. Entonces, el avalista, ¿quién será este avalista? El avalista es la persona que garantiza también el cumplimiento de la obligación. Podemos dejar esa definición de esa figura ahí por el momento. Más adelante la vamos a profundizar más. Solo se obligará, dice nuestro artículo 634, 635, a falta de mención de cantidad, el aval garantiza el importe total del título. De esto se desprende que el aval podría limitar su obligación hasta un importe determinado. Es decir, la letra de cambio se suscribió por 2 millones de pesos, el avalista podría en el documento, al tenor literal del mismo, decir únicamente me obligo por 1 millón de pesos, avalo por 1 millón de pesos. El avalista solo se obligará parcial o total. El aceptante de una letra solo está obligado a pagar en la fecha del vencimiento. No podríamos exigirle a una persona que nos pague con anterioridad al vencimiento porque es lo que está ordenado. Son todas las condiciones que rigen la existencia, nacimiento y extinción de las relaciones cambiarias. A eso obedece el principio de la literalidad. Miremos qué nos dice el artículo 624. Perdón, el artículo 626. El suscriptor de un título quedará obligado conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades, compatibilidades con su esencia. Es decir, podríamos nosotros en algún momento incorporar unas salvedades y que más adelante vamos a ver, y también estaría obligado conforme a esas salvedades porque quedaron incorporadas en el título valor. Muy bien. Hasta ahí, ¿qué tenemos, jóvenes? Miremos estos ejemplos. Miremos el primer caso. Rocío Osorio celebra un contrato de mutuo con un banco La Inversión en este caso, firmando en garantía una letra de cambio. Rocío va, le prestan 1 millón de pesos y ella firma como aceptante de la letra de cambio. Se obliga, es la girada dentro de la letra de cambio. Ella acuerda con su hermano Pedro, tenemos a Pedro por acá, que le sirva de aval por la suma de 200,000 pesos. Miren la diferencia. Ella se obligó por 1 millón de pesos, su hermano ya le dice, aválame 200,000, garantízame 200,000. Sin embargo, el hermano al momento de colocar su firma de aval, su firma y avalar la obligación, omite colocar el monto, omite mencionar que nada más está garantizando la suma de 1 millón de pesos. Conforme a lo que ya dijimos, a lo que ya explicamos en la diapositiva anterior, la pregunta sería, ¿podría el banco exigirle el importe total al avalista una vez perseguida Rocío y ella se niegue a realizar el pago de la obligación? La respuesta es sí. Pedro Osorio, su hermano, por no haber colocado el monto por el cual él se está obligando, que queda, y a falta de esta, por omisión, queda obligado por el importe total del título valor. Es claro, jóvenes, si estamos diciendo que en el título deben estar todas las condiciones, todos los derechos, las obligaciones, las acciones que se van a derivar de ella, debemos saber quién es el girador, quién es el girado y quién es el beneficiario y a qué título
estamos nosotros participando dentro de ese título, debió haber quedado incorporado para este ejemplo que Pedro Osorio únicamente garantizó por la suma de 200,000 pesos. Ahora, tenemos un segundo ejemplo. Enrique gira un pagaré a la Orden de Santiago por 2 millones de pesos. A la fecha de vencimiento, Enrique no cuenta con todo el dinero y hace un abono de 1.200.000. Este es un ejemplo muy interesante. Sin hacer anotación de esa diferencia o frente a esa nueva condición del título. Inicialmente giraron y se comprometieron a pagar 2 millones de pesos. Y Enrique, al momento de hacer el abono, no se incluyó ese abono dentro de el título valor, como en efecto deben hacerlo, como aparece en el artículo 624. Dice que el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. Dice nuestro artículo 624, cualquier pago abono debe estar incorporado en el título valor. Entonces, frente a esto, al momento que le vayan a exigir el cobro, la obligación a Enrique, pues este no podría excepcionar un pago parcial porque sencillamente no está en el tenor literal de la letra de cambio, en este caso un pagaré, o en el tenor literal del título valor. Entonces miren cómo a partir de este principio se obliga que toda obligación, todo derecho que nazca del título valor deberá estar incorporado en el mismo, so pena de que no se entienda incorporado el derecho que hace falta. Es decir, lo que está en el título existe, lo que no está en el título no existe. Miremos otro ejemplo. Este es un ejemplo muy interesante. Aquí nos tenemos que referir al artículo 635, que ya lo vimos, que nos dice alcance del aval. A falta de mención de cantidad, el aval garantiza el importe total del título. Ese es el mismo caso de María Osorio y de Pedro Osorio que vimos al inicio. Pero miren este caso. Miren este caso tan interesante. Coloquemos mi burbuja de saludo por este lado para no ir a interferir con la diapositiva. Entonces, miren esto. Tobías Pupo Pomares, por el principio de literalidad, debe tomarse como girador de la letra debido a que ocupa la misma posición del girador y no hace ninguna manifestación. Artículo 635. Miren esto, aquí tenemos un título valor, letra de cambio. Señor Rosaura Paternina Puello, el día 4 de mayo del 2015 se servirá pagar en Barranquilla a la orden de Estefanía Cabrales Gamarra, beneficiaria girado, la suma de 200 millones de pesos moneda corriente. Intereses, meses de mora, ciudad donde lo va a pagar y dónde. Atentamente, Juan Molinares Mozo y Tobías Pupo Pomares. Observemos que una vez recibimos esta letra, lo que debemos observar es que, si bien es cierto, aquí tenemos las tres personas, el girado, ya vamos de una vez revisando las diferentes personas que concurren en el título valor o las calidades de esas personas.
Entonces tenemos uno que es el girado, al que se le da la orden, el beneficiario y aquí el girador o creador del título valor. Como aquí tenemos el girador sería Juan Molinares Mozo. Sin embargo, encontramos un segundo girador que es Tobías Pupo Pomares. Como no se tiene ni se observa cuál es la calidad, no está en la literalidad del documento, tendremos a Tobías Pupo Pomares como un codeudor de la letra de cambio. ¿Debido a qué? A que está ocupando, se colocó en la misma posición del girador, entonces será un segundo girador. Aquí hay dos personas que están girando o que están dando la orden. Diferente es el caso de Ismelda Santos Uribe. Ella rubrica y su firma aparece en la letra de cambio sin ninguna salvedad. Y en estos casos nos dice el inciso segundo del artículo 634. La sola firma puesta en el título cuando no se pueda atribuir ninguna otra consideración se tendrá como firma del avalista. Entonces miren las dos, entonces aquí Ismelda Santos Uribe, por haber incorporado su rúbrica en esta letra de cambio y conforme a la norma se tendría como un aval y respalda a una obligación, una avalista que respalda a todos los obligados cambiarios. Y miren cómo acá Rosaura Paternina acepta la letra de cambio, es decir, es la obligada cambiaria. Una pregunta para que ustedes investiguen. ¿Quién sería el legítimo tenedor de este título valor? Esa pregunta me la responden en clase. ¿Quién sería el legítimo tenedor de este título valor conforme al tenor literal que observamos acá? ¿Quién sería la persona que estaría ostentando la calidad de propietario o legítimo tenedor, como lo llamamos en los títulos valores? Miremos este otro ejemplo. Eso frente al concepto. Ahora, miren este ejemplo. La literalidad también hace mención respecto de los errores que puedan existir. La norma, a pesar de que no existe un ordenamiento jurídico perfecto que pueda subsumir todas las situaciones hipotéticas, pues sí se encarga de muchos aspectos relevantes e importantes. En el caso de cuando existe una diferencia entre el valor incorporado en letras y el valor en números. Miren este cheque, páguese a la orden o pay to the order of, este es un título valor que está en inglés, es de un banco, First Union Bank, en Georgia, Atlanta, en Atlanta, Georgia, donde Francisco, páguese a la orden de Francisco Torres, 15 de septiembre del 2020, no le coloco el año para que nos sirva siempre, para que siempre me sirva de ejemplo, pero digamos que es 15 de septiembre del 2020. Páguese a la orden de Francisco Torres la suma de 3.560.000 pesos. Miren la diferencia de 560 a 3.560.000 pesos. ¿Qué obliga? Obliga el valor en letras o el valor en números. Nos dice nuestro código de comercio que siempre se tendrán, artículo 623 del Código de Comercio, si el importe del título aparece escrito a la vez en palabras y en cifras, valdrá
En caso de diferencia, la suma escrita en palabras. Es decir, si el señor aquí, firmante o creador, girador de este cheque, no paga el cheque, cuando lo presenta en el banco no se lo pagan y acude a la jurisdicción civil para procurar a través de un proceso ejecutivo que le paguen el importe del título, tendría una situación interesante donde si en realidad eran 560,000 pesos, el verdadero valor conforme al artículo 623 del Código de Comercio es que la persona está obligada conforme al tenor literal, a lo que está escrito en palabras, en letras, si existe diferencia entre los números y las letras. Entonces miren acá, le traigo otros dos ejemplos. Mónica gira una letra a la orden de Francisco por valor en palabras de 3,560,000 pesos. En cifras, 560,000 pesos. Hasta acá es el mismo ejemplo que les traigo con otros nombres, pero es un ejemplo similar, donde en este caso Mónica estará obligada no a los 560,000 pesos como aparece aquí en números, pero y sí al valor expresado en palabras de 3,560,000 pesos. Supongamos que esta letra de cambio, el legítimo tenedor, es decir, Francisco Torres, acepta, supongamos que es una letra de cambio, y acepta esa letra de cambio y en palabras escriben 30 millones de pesos. Estoy aceptando una letra de cambio por 30 millones de pesos. Y en cifras, 3,500,000 pesos. ¿A qué estará obligado Ricardo? Dentro de todo este ejemplo, únicamente Ricardo está obligado al valor menor que se encuentra contenido en letras, es decir, 3,500,000 pesos. Siempre cuando existe una falta de concordancia entre el valor escrito en números y el valor en letras, se tendrá el valor en letras. Y si existen dos valores en letras, se tendrá el de menor valor. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Una frase de un aforismo de un tratadista excelente, de los que más leo en títulos valores, que es el doctor Marco Román Guío Fonseca, magistrado del Tribunal de Bolívar. Lo que está en el título está en el mundo. Lo que está por fuera del título no está definitivamente en el mundo, no existe. Y continúa el doctor Guido Fonseca. Es válido lo que se encuentre en las cuatro puntas de papel. Únicamente. Si no está en el título, no se puede exigir. Si no está en las cuatro puntas de papel escrito, no existe esa obligación. La obligación se entenderá circunscrita a las condiciones, como ya dijimos al inicio, que se derivan de lo que podemos leer, de lo que podemos observar en el título. Con este aforismo creo que se puede resumir todo lo que se ha dicho hasta el momento. Si no está en el título valor, no se tendrá como una obligación que se pueda exigir.
Principio de literalidad. Algunos aspectos. El fin perseguido es que toda persona interviniente, ya sea girador, girado, beneficiario, librado, librador, en el caso de una letra, en el caso de un pagaré, el promitente, el que promete pagar, el beneficiario, el aceptante de una letra, el avalista o cualquier persona que participe, miren el ejemplo el cogirado también, es para que toda persona que interviene en esa relación cambiaria tenga pleno conocimiento de las obligaciones, derechos que de éstas se originan. De tal manera que no pueda aducir que no sabía. Eso es lo más importante de la literalidad y por eso es un principio y al principio y desde el inicio lo dije que es la característica más sobresaliente de los títulos valores, porque ahí es donde vamos a encontrar incorporadas las obligaciones y los derechos que de estas se originan, de tal manera que no podamos, en el momento que nos requieran para el cumplimiento de la obligación, pague el importe del título, que sería la obligación cartular incorporada, y me adelanto de una vez, incorporada en el título, obligación cartular, de manera que no puedan aducir que no sabían o que no conocían determinada circunstancia que estaba escrita en el título valor. Miremos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia frente al título valor. Parafraseo. La literalidad determina la dimensión, hasta dónde, cuál es el alcance de los derechos y las obligaciones contenidas en el título valor, permitiéndole al legítimo tenedor del documento atenerse a lo escrito. Únicamente es la seguridad de la circulación de los títulos valores, es una seguridad frente a esa circulación que los títulos valores tienen dentro del comercio. Atenerse únicamente a lo que está escrito, sin que por regla general, esto es muy importante lo que voy a decir acá, sin que por regla general se le puedan oponérseles excepciones distintas a las que de él surjan. Es decir, no podría yo inventar unas condiciones, unas calidades de una persona cuando no están determinadas dentro de la dimensión del título valor. Esta literalidad se aplica de manera en un carácter estricto o de manera estricta exclusivamente para los terceros tenedores de buena fe. Y eso lo dice en sentencia la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Eduardo García, sentencia el 19 de abril de 1993. ¿Cómo así que los terceros, únicamente a los terceros de buena fe? Miremos a ver qué quiere decir eso. Para esto, jóvenes, tenemos que remitirnos y adelantarnos. Miren que de las cosas, de las circunstancias más complejas que observo yo en el estudio de los títulos valores, es que se tiene que ir estudiando todo en conjunto. El contenido se debe ir revisando a medida que nos van saltando los ejemplos y nos mencionan que el girador, que el librado, que el aval, nos obligan a ir adelantándonos en ese contenido y en el estudio, y eso lo deben hacer en su tiempo autónomo del estudiante. Entonces miren cómo desde ahora ya nos estamos adelantando a las excepciones para entender esto de que la literalidad únicamente opera de manera exclusiva para los terceros tenedores de buena fe o los intervinientes terceros tenedores de buena fe. El artículo 784 nos habla de las excepciones especialísimas de los títulos valores. Son las excepciones de mérito, de fondo, con las cuales podemos atacar el título valor. Entonces nos dice que
el artículo 784, contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Y la norma nos enlista 13 numerales, pero nos vamos a dirigir únicamente o vamos a revisar el numeral 12. Solo podrán oponerse las siguientes excepciones. Numeral 12, las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra quien o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Entonces, aquí hay unos ingredientes interesantes que debemos revisar. Entonces, derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación. Tenemos que revisar qué es eso del negocio jurídico que dio origen a la creación o a la transferencia del título. Y la persona que haya sido parte del respectivo negocio genitivo o negocio causal, o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Miremos en un ejemplo. Esta es la diapositiva, jóvenes, con la que se explica la autonomía. Esta es una diapositiva de la autonomía. Miren que este es uno de los 4 principios que debemos revisar. Ya estamos revisando literalidad. Esta es la autonomía. Sin embargo, traje una diapositiva de ese módulo para que podamos revisar. Miren que a pesar de que estamos revisando literalidad, nos toca al mismo de manera simultánea revisar la autonomía, porque es la única forma que vamos a entender este ejemplo que voy a exponer ahora, que voy a manifestar, le voy a explicar. Entonces observamos acá varias personas. Relación, autonomía, ley de circulación, es decir, cómo circulan los títulos valores. Todavía no vamos a revisar eso, únicamente vamos a llegar aquí hasta las 2 primeras personas. Juan, miren este ejemplo, Juan celebra un contrato de mutuo con Pedro. Entre los dos celebran un contrato de mutuo. Pedro le presta 50 millones de pesos a Juan y para eso Juan suscriben un pagaré como garantía del cumplimiento de ese contrato de mutuo. Miren aquí, relación causal o obligación fundamental. Y le entrega el pagaré a Pedro. Pedro sería el legítimo tenedor del pagaré. Ya Juan prometió pagar 50 millones de pesos a Pedro. Pedro, como legítimo tenedor del título valor, y por ser un título valor de contenido crediticio, el cual circula con el endoso, la firma del documento por la parte de atrás, en el dorso, endoso, y al mismo tiempo lo entrega. Miren, endoso y entrega el pagaré. Endosa y entrega el pagaré a María. ¿Por qué se lo endosa y se lo entrega el pagaré? Porque María le había vendido un carro y le estaba debiendo, y Pedro le estaba debiendo 50 millones de pesos. Entonces Pedro le dice a María, María, ¿aceptas que te endose este pagaré y con eso te pago la obligación de los 50 millones de pesos? María lo acepta. Entonces se endosa y se entrega el pagaré. Miren que ahora María es la legítima tenedora del título valor. Entonces, regresémonos, ya después de haber revisado este ejemplo, vamos a resaltar las personas. Entonces, primero, relación fundamental o negocio causal o subyacente. Las personas que participaron en el negocio genitivo, que nos habla el ingrediente del artículo de las excepciones, numeral 12748, el creador y el beneficiario del título. Únicamente. Hasta acá el título en estas 2 personas no ha circulado. Únicamente se garantizó el contrato de mutuo.
Entonces regresémonos y revisemos lo que nos dice el artículo 784, perdón, 784, no 748 como digo ahora. Entonces, solo se podrán proponer las excepciones de la acción cambiaria que las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Es decir, ¿cuál fue el negocio jurídico en este caso? El mutuo. Contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa. Entonces miren aquí este caso donde lo podemos ver. Podrán proponer esta excepción quienes, únicamente quienes hayan participado en el negocio jurídico que dio origen a la creación del título valor, es decir, el contrato de mutuo. María no participó en ese contrato de mutuo, es decir, María no podría en su momento excepcionar que ella participó en este contrato de mutuo. No podría proponer esa excepción. Caso contrario, perdón, María ahí es una tenedora, un tercero de buena fe exento de culpa. Es decir, María, la última idea fue una idea que no es correcta, donde estaba diciendo que María no podía, al contrario, María por ser tenedora y tercera de buena fe exenta de culpa, sí podría. Miremos lo que dice nuevamente nuestro artículo 784. Solo podrán oponerse las siguientes excepciones: las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación y transferencia del título contra el demandante que haya sido parte del negocio genitivo. María no podría excepcionar, no es que yo hice parte del negocio genitivo inicial y el señor, a pesar de que yo le pagué, le entregué el dinero, le firmé el pagaré, nunca me hizo entrega del dinero. Eso no lo puede excepcionar María. María lo que podría excepcionar en su momento es que ella es una tenedora de buena fe. Caso diferente el que ocurre con estas personas, y a esto es que se circunscribe esta excepción. Es decir, que Pedro, en el momento que quiera cobrar el importe que aparece en el pagaré y se lo exija a Juan y Juan no quiera o no obedezca al pago, no tenga un comportamiento de pago, podrá demandar a Juan para que se realice o se efectúe el pago a través de un ejecutivo, y Juan podrá excepcionarle. No, Pedro, es que tú no me entregaste la totalidad del dinero, no me entregaste nunca la plata, yo te firmé el documento, pero nunca me entregaste la plata. Esa excepción frente al negocio genitivo, negocio causal, únicamente lo está diciendo nuestro artículo 784, numeral 12, puede existir entre el demandante, únicamente el demandante, la persona, el acreedor que haya participado en el negocio causal o el negocio genitivo que dio origen a la creación del título valor. Más nadie. Miren este caso, María le endosa y le entrega el pagaré a Luis. Después Luis se lo entrega a B&B Juristas. Y después B&B Juristas se lo endosa y se lo entrega a Pablo. Estas personas son terceros de buena fe. Ellos están cobijados bajo el principio de la literalidad
en estricto sentido. Y como lo vimos en la diapositiva anterior, la literalidad opera en el sentido más extenso frente a los terceros de buena fe. Estas dos personas acá iniciales sí podrían, a través de testimonios o a través de cualquier otro medio probatorio, excepcionar y decir: no me entregaron el vehículo, no me entregaron la totalidad del dinero, pero por el tráfico mercantil y la seguridad que debemos imprimirle a ese tráfico mercantil, ya cuando el título empieza a circular, no se puede alegar el negocio genitivo inicial o el negocio causal que dio origen a esa letra de cambio. Únicamente se puede excepcionar frente al demandante que haya sido parte de ese negocio jurídico. Y María no hizo parte del negocio jurídico causal, Luis tampoco hizo parte del negocio jurídico causal, y Baby Jurista Sass tampoco hizo parte del negocio jurídico causal, y Pablo tampoco, mucho menos, hizo parte de ese negocio. Las personas que hicieron parte del negocio jurídico causal subyacente inicial únicamente es Pedro y Juan. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Ahora, la literalidad también nos remite a veces a otros documentos. Este es el caso de las acciones y los bonos, donde, y aquí quiero presentar dos posiciones para algunos tratadistas, conforme a Lisandro Peñanosa nos dice que las acciones son unos títulos valores particulares que tienen unas excepciones. Otros tratadistas nos dirán que las acciones de las sociedades no son títulos valores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que de una vez conozcan que hay dos posturas frente a las acciones de las sociedades. Para algunos no es un título valor, para otros sí es título valor, y esto es por lo que voy a mencionar, lo que voy a ir mencionando ahora. Para que una acción podamos nosotros verificar el tenor literal, además de la acción tenemos que ir a otros documentos. ¿Cuáles documentos? Los estatutos de las sociedades, que es la que nos van a nosotros a decir cuánto vale la acción nominal, si son acciones privilegiadas, si cuánto de esa acción, cuál es el porcentaje o ese límite accionario que tiene esa acción. Si esa acción, para que cambie de titularidad, tiene que pasar por un derecho de preferencia. Eso está en los estatutos. Entonces, con el solo título valor, no podríamos nosotros saber cuáles son las condiciones que lo gobiernan. Es decir, tenemos que, para conocer, y esta es la mayor circunstancia que yo observo frente a las acciones como títulos valores, y eso que no tiene, la literalidad no es una literalidad precisa, la literalidad está en varios títulos, y además de eso el valor de la acción puede fluctuar, sube y baja, y eso no está en el gobierno de las personas que crean el negocio. Le vendo mis acciones. Sí, hoy se las vendo en $1,000,000 de pesos cada acción, pero de aquí a diciembre la empresa hizo una capitalización de acciones. No, como legítimo tenedor, no estuve atento a esa capitalización, lo que quiere decir que mi acción ya hoy disminuyó el valor. Entonces, no solo es el documento y otros adicionales van a formar la literalidad. Asimismo, los bonos. Nos dice la resolución 400 de 1995. Los títulos representativos de los bonos contendrán por lo menos las siguientes enunciaciones: la palabra bono, la fecha de expedición, la indicación de su ley de circulación, el nombre o entidad emisora y su domicilio.
Entonces, la serie, el número valor nominal, el rendimiento. Entonces, miren que nos exigen que lleven todas estas indicaciones ese bono, pero además debemos remitirnos a otros documentos adicionales para comprobar el tenor literal del mismo. Ahora, asimismo, hay unos documentos anexos al título valor que no están, es una de las excepciones, que no están dentro del título, y en esto es lo que se apoyan algunas de las personas para decir que las acciones sí son títulos valores porque tienen unos documentos anexos, pero la norma no lo indica para este tipo de documentos que son las acciones y sí lo hace para el aval. Miren lo que nos dice el artículo 634. El aval, es decir, la garantía frente a esa obligación cambiaria, se puede hacer en el mismo documento o la ley me permite que lo haga en un documento separado. Ejemplo, una persona que vive en el exterior no tiene la posibilidad de suscribir el pagaré o la letra de cambio, pero sí le envían un documento donde está mencionado el título valor y le dicen firme y avale la garantía. Y la persona lo único que avala es la garantía del título valor. Debe indefectiblemente mencionarse cuál es el título valor que se está avalando. Podría darse el caso también que el título no circule con el documento separado aval y los que participaron en la relación cambiaria desconozcan esa garantía adicional al importe del título. Para esta situación se recomienda que el título valor tenga esta mención. Así exista un documento separado, se le debe colocar al documento hay aval en separado. Es lo que yo recomiendo. Si todo debe estar incluido en el título valor, pues también incorporarle que hay un aval en hoja separada para que esa es la garantía del que va a recibir el título, conozca en su totalidad las obligaciones que en él están incorporadas. Iremos a ver qué sigue. Ahora, una gran pregunta para resolver nuestro próximo tema. Frente a la literalidad, porque ya dijimos que todo debe estar incorporado. Lo que está en el título existe para el mundo. Lo que no está en el título no existe para el mundo. Eso es muy profundo, joven. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes es la siguiente. ¿Será necesario colocar el nombre del título valor? Es decir, si yo voy a girar una letra de cambio, debo colocar letra de cambio en la parte de arriba. Si voy a emitir un pagaré, debo colocar pagaré inicialmente. Si voy a mencionar, si voy a emitir una carta de porte, conocimiento de embarque, bono de depósito, certificado de depósito, bono de prenda, bono de mercancía, bono de sociedad, necesitaré yo incorporar e incluir ese nombre y nominarlo, decir, pagaré que aparezca. Jóvenes, la respuesta la observamos de la siguiente manera. Nominación del título. Hay unos títulos valores como la factura, el certificado de depósito y bono de prenda, la carta de porte y conocimiento de embarque. La misma norma nos indica. Artículo 3, ley 1231 del 2008, que es la ley que modifica, eso está en la artículo, ya un momento, un momento. El artículo 772 o el artículo tercero de la ley 1231 que modificó o que derogó el artículo 772 del Código de Comercio.
La factura, dice esta ley, la factura deberá estar denominada expresamente como factura de venta. Si usted no le coloca factura de venta a ese documento, se entenderá que es cualquier otro documento menos un título valor o una factura de venta. Y miren la consecuencia, porque además de esto la norma nos trae una consecuencia. No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con los requisitos legales. Es decir, si no cumple con esa mención de ser un título valor, no cumple con los requisitos legales y no tendrá el carácter, la denominación de título valor. Asimismo, ocurre con el certificado de depósito y el bono de prenda, artículo 759, donde también nos dice que el certificado de depósito y bono de prenda deberá contener las palabras certificado de depósito, depósito de mercancías y bono de prenda. Asimismo, el artículo 768, que nos habla de la carta de porte y conocimiento de embarque, también nos dice que se deberá mencionar que es una carta de porte o es un conocimiento de embarque. De igual forma, el bono en el mismo sentido, la resolución 334 del 2000 de la Superintendencia Financiera, antes de Superintendencia Bancaria, nos indicaba que nos indica que se deben mencionar. Es decir, una factura que no diga en el rótulo inicial o en el título que es una factura, el bono que no lo diga, que omite colocar el nombre, no se tendrá como factura o como bono, es decir, no será título valor. Ahora, ¿qué pasa con la letra de cambio, cheque y pagaré si la norma no lo incluye? Bueno, jóvenes, esta es una pregunta también que se las dejo a ustedes de investigación. ¿Qué pasa con la letra de cambio si yo no le coloco letra de cambio en la parte de arriba? ¿Qué pasa si el cheque no tiene la denominación de cheque? ¿Y qué pasa si el pagaré tampoco incluye este rótulo inicial de pagaré? No nos indican. Es decir, podré yo coger, como el ejemplo que siempre me colocaban anteriormente, puedo coger en un restaurante, si estoy en un restaurante, una servilleta y incluirle páguese a la orden de Eduardo Barreneche y firma Pedro Pataquiva y la acepta Eduardo Barreneche. ¿Será que eso puedo exigirlo yo en un juzgado? ¿Será que ese documento me sirve a mí como letra de cambio? Esa servilleta donde yo incorporé ese tenor literal en el documento. La próxima clase lo revisamos. Muy bien, jóvenes, llegamos al final. Espero que sea de mucho provecho esta información que les estoy suministrando. Recuerden que tenemos un taller que vamos a hacer en nuestra próxima clase, donde existen es sobre la sentencia T310 y existen o las preguntas que se van a hacer son respecto a la literalidad. Entonces, jóvenes, espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda, no esperen hasta la clase para hacerla. Pueden escribirme a los correos electrónicos y por favor revisen el contenido porque en la próxima clase lo vamos a revisar. Nos vemos en clase. Aprovechen el material para que sea la mejor experiencia de aprendizaje. Hasta luego, jóvenes.